Saludos, Dios les bendiga y muchas gracias por reproducir este video. A continuación les traigo lo que es la resolución de un modelo de programación lineal a partir de una red de la ruta más corta utilizando el complemento solver de la aplicación Excel. Nótense algo, el procedimiento para hacerlo es bastante sencillo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta tres pasos esenciales. El paso número uno es construir lo que es el modelo de programación lineal. Tenemos que tener nuestro modelo de programación lineal para proceder con los cálculos siguientes. El paso número 2 es a partir del modelo de programación lineal que hayamos construido, entonces vaciar los parámetros en la hoja de cálculo electrónica. Esos parámetros van a tener una serie de fórmulas que se van a establecer. Más adelante lo vamos a estar viendo. Y como paso número 3 es hacer las configuraciones necesarias en el complemento solver de Excel para proceder a obtener lo que es una solución óptima. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en la red que tenemos acá en este ejemplo. Permítanme ampliar aquí un momentico. Y la cual dice de la siguiente manera. Dice, dada la siguiente red, construir el modelo de programación lineal asociado, dado que se desea conocer la ruta más corta desde el nodo 1 hasta el nodo 2. Entonces tenemos acá nuestra red, la cual está compuesta por nodos y por arcos. Aparecen también unos valores en los arcos y como primer paso entonces vamos a proceder a construir nuestro modelo de programación lineal. Entonces acá tenemos, y haciendo memoria de cuál es la estructura, ese modelo está compuesto por una función objetivo y sujeto a un conjunto de restricciones. Pero en este caso, en el caso de los modelos de programación lineal que se construyen a partir de redes, es necesario establecer, las restricciones que conforman el modelo de una manera muy particular. Y eso se va a hacer utilizando una fórmula que se llama la fórmula de conservación de flujo, que no es más que una igualdad que es flujo entrante igual a flujo saliente. Esa fórmula se va a establecer por cada uno de los nodos que conforman a la red, identificando previamente lo que son las variables de decisión, luego haciendo los despejes necesarios, entonces para poder identificar claramente los parámetros de nuestro modelo. Primero, bueno, como primer paso, para la construcción del modelo de programación lineal, recordemos que hay que establecer unas variables de decisión. En este caso, nosotros vamos a tener, en el caso de esta red de ruta más corta, tantas variables de decisión como arcos posea esa red. En este caso, si podemos contarlos acá, tenemos 7 arcos que conforman la red de la ruta más corta y por lo tanto vamos a tener 7 variables de decisión. Una vez dicho eso, nosotros podemos entonces comenzar a construir lo que es la función objetivo y las restricciones. En este caso, el criterio de la función objetivo va a ser estrictamente de minimización porque se busca determinar la ruta más corta desde un nodo origen hacia un nodo destino. Una vez que hemos establecido el criterio de la función objetivo, entonces procedemos a expresar esos valores, ¿no? Entonces fíjense, viendo aquí la red, tenemos que hay un arco que va desde el nodo 1 al nodo 2. Esa va a ser la variable x sub 1, 2. Tenemos un arco que va de 1 a 3, que sería la variable x 1, 3 y así sucesivamente. En la función objetivo vamos a escribir cada una de esas variables de decisión conjuntamente con su valor de distancia, que son los valores que están en cada uno de los arcos. Por ejemplo, en el caso de la variable x1, 2 va acompañada de 100 porque se refiere a 100 unidades de distancia que representan ese arco, y así sucesivamente vamos con cada una de las demás. En el caso del arco que va de 1 a 3, la distancia es de 30, de 2 a 3 la distancia es de 20, de 3 a 4 la distancia es de 10, de 3 a 5 la distancia es de 60, de 4 a 2 la distancia es de 15 y de 4 a 5 la distancia es de 50. Una vez que tenemos nuestra función objetivo, procedemos entonces a aplicar la fórmula de conservación de flujo, siempre teniendo en mente que es flujo entrante igual a flujo saliente por
cada uno de los nodos que tenga nuestra red. ¿Ok? Entonces, si vemos acá, esta red sencillita tiene 5 nodos, entonces va a ser el equivalente a 5 restricciones. Comenzamos con la primera. Y antes de eso es importante definir que estas redes de la ruta más corta tienen un tratamiento especial porque se va a utilizar un valor conocido como la unidad para especificar cuál es el nodo de origen y cuál es el nodo de destino. Es decir, cuál es la distancia, eso va a especificar cuál es la distancia que queremos calcular, a qué partes de la red. En este caso queremos determinar la ruta más corta desde el nodo 1 hasta el nodo 2, ¿ok? Y por lo tanto en el nodo 1 como flujo entrante colocamos un 1 y en el nodo 2 vamos a colocar como flujo saliente el 1, ¿ok? Eso le va a especificar matemáticamente al modelo de dónde a dónde va a determinar la ruta más corta. Podría ser también del nodo 1 al 4, del nodo 2 al 5, ¿ok? Acorde con el contexto del problema que nosotros estemos analizando. Entonces, en ese caso nos situamos para establecer esas restricciones. Déjenme subir aquí un momentico. Nos situamos en nuestro primer nodo y vemos acá que el flujo entrante es 1 y eso va a ser igual a ¿qué? Al flujo saliente, que son los arcos que salen de ese nodo. En este caso, los arcos que van del nodo 1 al 2 y del nodo 1 al 3, que equivalentemente serían las variables x12 más x13. Para el segundo nodo observamos allí que el flujo entrante son los arcos que van del 1 al 2, del 4 al 2 y el flujo saliente es el que va de 2 a 3 y la unidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo escribimos de esta forma. Recordemos que es una igualdad, flujo entrante igual a flujo saliente y hacemos nuestros despejes necesarios. ¿Ok? De tal forma de que tengamos las variables a la derecha y los términos independientes a la izquierda. Procedemos como con el tercer nodo. Si vemos los arcos entrantes son del 1 al 3, del 2 al 3 y los salientes serían del 3 al 4 y del 3 al 5. Como ellos están del otro lado de la igualdad, los arcos que van de 3 a 4 y de 3 a 5, perdón, entonces al pasarlos al lado derecho, entonces me cambia de signo. Eso es importante tenerlo en cuenta, no equivocarse con los signos porque puede ocasionar errores en el procedimiento cuando estemos utilizando nuestro solver. Nos puede dar resultados erróneos. Entonces es importante tener en cuenta eso. Procedimos acá con el cuarto nodo. Vemos que el flujo entrante es el nodo que va de 3 a 4, ¿ok? Y el flujo saliente son los que van de 4 a 2 y de 4 a 5, ¿ok? Despejamos, pasamos el flujo saliente al lado derecho y eso va a ser igual a 0. El quinto nodo, observamos acá que los arcos entrantes son los que van de 4 a 5 y de 3 a 5, como lo podemos ver acá. Y eso va a ser igual a 0, no tiene flujo saliente, ¿ok? Entonces, una vez dicho eso, procedemos a formalizar nuestro modelo de programación lineal de la siguiente manera. Permítanme subir acá un momentico y fíjense cómo nos queda allí. Aquí en esta parte, en el nodo 1, teníamos que 1 es igual a x12 más x13. Vamos a despejar pasando nuestras variables hacia la izquierda. Y nótense que cambian de signo y el 1 lo pasamos a la derecha y pasa con signo negativo. Para el nodo 2, fíjense que él queda igual y los demás quedan iguales. Entonces hay que tener cuidado con estos pequeños cálculos matemáticos sencillos para evitar errores. Siempre hay una particularidad aquí que en estos problemas, en estos modelos de ruta más corta, vamos a tener lados derechos con ceros y con unos. Los lados derechos que tienen uno siempre va a estar uno negativo y uno positivo. ¿Ok? Procuramos no cometer errores aquí internamente en las restricciones y una vez que tenemos nuestro modelo, entonces vamos a proceder a vaciar esos datos, esos parámetros, esos coeficientes dentro de nuestra hoja de cálculo electrónica. Entonces para ello vamos a utilizar la siguiente estructura que vemos acá en pantalla.
Fíjense algo, vamos a escribir una tabla como esta que está aquí, ¿ok? Y otra como esta que está acá. ¿Qué va a contener la primera? Acá vamos a escribir en esta columna, ¿ok? Los nodos iniciales por arco. Y en esta otra columna vamos a escribir los nodos finales por arco, ¿ok? No es más que escribir todos los arcos que tiene nuestra red. Desde donde inicia hasta donde culmina. Desde I hasta J. En otra columna vamos a escribir el flujo por arco, ¿ok? Que es donde el solver nos va a arrojar nuestra solución. Y en otra columna vamos a establecer nuestras distancias, que van a ser los valores de las distancias que poseen cada uno de esos arcos. En el otro recuadro del conjunto de restricciones vamos a escribir entonces cuántos nodos tiene nuestra red. Fíjense que en este escribimos el número de arcos y en este vamos a escribir el número de nodos. En este caso es una red con 5 nodos. Colocamos entonces de 1 hasta 5. Vamos a escribir una columna que va a ser igual a flujo entrante, ¿ok? Y eso va a ser igual a nuestro flujo saliente. Aquí hay que tener especial cuidado porque es una parte donde se tienden a cometer errores, ya que hay que programar la celda con una fórmula y hay que tener cuidado con los signos, ¿ok? Pero para evitar ese tipo de errores nos vamos a fijar en nuestro modelo que tenemos acá. Y fíjense algo. Nuestra primera restricción es esta que vemos acá. Y es menos x12 menos x13 y eso va a ser igual que menos 1. ¿Ok? ¿De qué forma la voy a programar? Yo le voy a dar entonces doble clic y voy a establecer una fórmula. Me voy acá a la primera tabla y voy a colocar, fíjense que estas vienen siendo nuestras variables, ¿ok? Que establecimos por arcos, que sería x12, x13, con signo negativo ambas, tal y cual como se escribió en nuestro modelo de programación lineal. Y eso va a ser igual a menos 1. Vamos con la segunda celda, ¿ok? Que equivale a la segunda restricción, que va a ser igual, observando aquí, fíjense, x12 más x42 menos x23 y eso va a ser igual a 1. Nos vamos acá y eso es equivalente a la celda C4, que es x12, la celda menos C6, que es x23, más la celda C9, que es x42. ¿Ok? Fíjense que la que tiene signo negativo es la que se refiere al arco saliente de ese segundo nodo. Y todo eso va a ser igual a 1. Procedemos con nuestra tercera restricción, que sería esta que vemos en pantalla. Del tercer nodo, que sería x13 más x23 menos x34 más menos x35. Si lo vemos acá en pantalla, entonces sería la celda C5, que equivale a x13, a la variable x13. Tenemos la celda C6, que es equivalente a la variable x23, menos C7, la celda C7, que vendría siendo menos x34, y la celda C8, que sería menos x35, que las que tienen signo negativo equivalen al flujo saliente, y eso va a ser igual que 0. Aplico un procedimiento similar para las otras dos celdas, ¿ok? Recordemos que esa fórmula puede establecerse, me puedo situar sobre mi celda y le tecleo el signo más y escribo la fórmula, ¿ok? Entonces, en resumen, las celdas que tienen las restricciones poseen fórmulas tanto de los lados derechos, de los lados derechos solamente, y del lado izquierdo, del lado izquierdo una fórmula y del lado derecho el término independiente, pero siempre de este lado del izquierdo va a tener una ecuación, ¿ok? Y eso es lo que le vamos a introducir al complemento solver de Excel. Y una vez que tenemos nuestras restricciones, vamos a establecer entonces el valor de nuestra función objetivo, ¿ok? Vamos a escribir en una celda, ¿ok? Aquí como lo vemos en pantalla, y le vamos a establecer una fórmula.
Si colocamos el cursor aquí, dice que en esta celda se define la función objetivo a través de una ecuación. Podemos teclear signo más, ¿ok? Y vamos a utilizar la fórmula suma producto. Hacemos doble clic. ¿Y qué va a hacer? Que nuestra función objetivo va a ser el producto de las variables, de los resultados de las variables, por las distancias que tienen esas variables, o sea, los valores, los coeficientes de esas variables en la función objetivo. También tiene que ser algo que hay que tener cuidado al escribirlo para evitar esos errores. Le tecleamos Enter y entonces ya tenemos esa fórmula que apunta a nuestra función objetivo y ya tenemos nuestras celdas que apuntan a las restricciones. ¿Qué hacemos después? Nos vamos al menú datos y le damos clic donde dice Solver y ahí se nos va a abrir la ventana, el formulario para vaciar los valores en nuestro Solver. Les recuerdo que este es un complemento que él no viene instalado en Excel por defecto, hay que activarlo. Déjenme mostrarles acá un momentico cómo se activa. De manera muy sencilla nos vamos al menú Archivo, nos vamos a la pestaña que dice Opciones, va a aparecer un recuadro como este en pantalla y vamos a darle clic donde dice Complementos. Una vez dentro de Complementos nos vamos acá a la parte de abajo y este botoncito que dice Ir, hacemos clic, seleccionamos donde dice Solver y damos a aceptar. ¿Ok? Bueno, procedemos con los cálculos, llamamos a nuestro Solver y fíjense lo que él nos pide. Primero, establecer el objetivo. Aquí ya yo lo había hecho previamente para realizar las pruebas necesarias, pero lo voy a hacer de nuevo. Entonces buscamos, le damos clic aquí y le especificamos dónde está la celda que tiene la función objetivo, que es la celda C12. Le damos Enter y vamos a proceder a vaciar las restricciones. Como todas tienen signo igual, ¿ok? Se puede hacer el establecimiento en conjunto. ¿Ok? Le damos clic donde dice Agregar y entonces nos va a aparecer un cuadrito como este y vamos a seleccionar todos los lados izquierdos, colocamos el signo de esas restricciones que es un signo igual y seleccionamos todos los lados derechos. Una vez que eso está listo, ya tenemos todo nuestro conjunto de restricciones allí, le damos clic en Aceptar. Otro dato bien importante es que aquí hay una pestañita que dice convertir variables sin restricciones en no negativas. Eso tiene que estar, tienen que señalar, marcar esa viñetica allí. Y donde dice método de resolución, tiene que estar donde dice Simplex LP. Siempre tiene que estar así porque si no nos puede dar un valor erróneo. ¿Ok? Luego, ya que lo tenemos listo, le damos clic en Resolver, Aceptar y podemos ver allí que en la celda en donde estaba la función objetivo nos aparece el valor de Z, que sería de 55. En este caso, como estamos trabajando con un problema que no tiene unidades de longitud, en este caso no estamos, bueno, podemos estar hablando de kilómetros, de metros, pero simplemente son unidades de distancia. ¿Ok? Nos da un valor de 55. Quiere decir que nuestra ruta más corta desde el nodo 1 hasta el nodo 2 es de 55 unidades. ¿Ok? Y si vemos allí, si vemos acá en esta columna, que fue donde el solver vació los datos, ¿ok? Nos muestra valores que tienen 0 y 1. ¿Qué quiere decir? Que los valores que tienen 1 son los que van a formar parte de nuestra ruta, ¿ok? De nuestra ruta para llegar desde nuestro nodo de origen hasta nuestro nodo de destino. Fíjense que nos aparece un 1 en el arco que va del 1 al 3. O sea que esa viene siendo el comienzo de nuestra ruta. Fíjense, del 1 al 3. ¿Ok? Nos aparece un 1 en el arco 3 a 4. 1 a 3. Fíjense, déjenme subirlo un poquito aquí. 1 a 3, 3 a 4 y 4 a 2 y 4 a 2. ¿Qué quiere decir? Que esa es la ruta que hay que tomar, que hay que recorrer, ¿ok?
desde el nodo de origen al nodo destino. Es la ruta más corta. De 55 unidades, pueden ser 55 metros, 55 kilómetros, perdón, acorde con el contexto, ¿ok?, de nuestro problema. En este caso, esta es una red genérica, pero se puede tratar de un problema real, situaciones reales, ¿ok?, en donde ya le aparezca una unidad ya más específica. Entonces, espero que hayan entendido, comprendido esta breve explicación. Es un procedimiento bastante sencillo. Claro, cuando la red se hace un poco más grande, que hay más arcos, hay que tener mucho cuidado, especial cuidado, a la hora de construir nuestro modelo de programación lineal y a la hora de basear esos parámetros, esos coeficientes en la hoja de cálculo electrónica. ¿Ok? Espero que este video les haya sido de gran utilidad. Muchísimas gracias por reproducirlo y que Dios les bendiga.